Saludos. Antes de empezar, quiero darte la bienvenida a la experiencia cercana a la muerte de hoy. Esta vez conoceremos una vivencia que es algo diferente, que en realidad pertenece a una variante que puede darse en este tipo de experiencias espirituales, en las cuales alguien en un estado de crisis física severa o un cese total de sus funciones biológicas puede ser reanimado y trae consigo estas experiencias tan profundas. Se da también esta variante que en realidad, a pesar de ser menos difundidos, estos casos son en porcentaje bastante similar en su frecuencia con las experiencias cercanas a la muerte, digamos, tradicionales, y son las denominadas experiencias cercanas a la muerte compartidas. En esto podríamos encontrar, como en casos previos que hemos estado viendo aquí, esos casos de personas que tienen estas experiencias extracorpóreas en grupo, por ser parte de un grupo de personas que tienen una experiencia de muerte simultánea, y ocurre esta situación de verse desde fuera e incluso comunicarse entre ellos ciertas veces. Pero bueno, esta variante se da también entre personas que están muy en sintonía interior la una con la otra, sin que necesariamente una de ellas esté en peligro de muerte o en un estado alterado de conciencia, al menos tal como los comprendemos. Y una de las personas sí puede estar en un estado ya sea de coma o de muerte próxima, inminente, digamos en un estado alterado de conciencia, en la cual aparentemente esa otra persona que está en un estado físico delicado vive ciertas cosas, y la persona que tiene ese vínculo profundo también es parte de lo que esa otra persona está viviendo. La persona entonces que no está comprometida a un nivel de salud, a un nivel biológico, de alguna forma espontánea comienza a compartir la experiencia con quien se está yendo de la vida física. Algunos casos se ven allí con ellos, y otras veces ocurre que ven la situación incluso desde la perspectiva de la persona que está falleciendo, teniendo algo que en estas experiencias de SM suele ocurrir, de sentir que múltiples individuos de alguna forma se encuentran unidos y compartiendo pensamientos y emociones. Vemos que allí, en ese otro lado, no hay límites cerebrales que limiten estas capacidades de la conciencia, estos vínculos a un nivel espiritual, de unificación de un ser con otro, en ese nivel en el cual las ataduras físicas simplemente se han diluido. Este tipo de experiencias de compartir el tránsito con el fallecido no son nuevas, sino que se encuentran en múltiples sistemas de creencias y religiones. Lo vemos, por ejemplo, en experiencias entre indígenas, en las cuales tal vez el chamán en ciertos casos actúa como acompañante del ser que transita hacia la otra vida, por ejemplo. Podría quedarse en lo anecdótico todo esto, salvo por el hecho de que en muchos de los casos mencionados pueden encontrarse, por ejemplo, que se ven cosas que solo la persona que está partiendo sabía, y eso luego se corrobora, o que el mismo fallecido comunica algo que le queda pendiente para ser ayudado en la tierra, que quien está compartiendo este paso hacia la otra vida siguiente, desde nuestro punto de vista de personas sanas, digamos, sin peligro de muerte, que se encargue, por ejemplo, de determinado asunto para él y poder irse así tranquilo hacia el otro lado, y que luego este hecho, este pedido tal vez que la persona que está en tránsito manifiesta, luego se corrobora, y cuestiones de esa índole que muestran claramente que estos hechos no son meras alucinaciones o algo similar, sino que en muchos casos al menos se ve que este hecho es algo posible y natural en el ser humano, entre personas que por alguna razón están unidas espiritualmente antes del fallecimiento de una de ellas. Así que veamos entonces un caso que ejemplifica estas cosas. Quien vive y relata esto es una mujer de nombre Teresa. Ella es de nacionalidad española y se desempeñaba, al menos hasta el momento de relatar la experiencia, como auxiliar de enfermería. Ella comenta que siempre había sido una persona empática, muy cercana con los pacientes,
Ella siempre tuvo esa vocación de servicio, quiso estar siempre para ayudar a las personas, atenderlos, hacer que vivan de la mejor forma posible en general en la vida, y lo aplicaba obviamente también en su desempeño como personal de la salud, siendo auxiliar de enfermería. La vocación de ella era cuidar y era paliar en todo lo que pudiera el dolor emocional también, además del físico, lo que realmente demuestra una vocación verdadera de una persona que está allí para cuidar al prójimo y que lamentablemente algunas veces, como todos sabremos, no se da. Ella comentaría entonces que por determinadas circunstancias se había encontrado con alguien que iba a fallecer, con muy pocas posibilidades de sobrevivir, y que estaba completamente solo el paciente, esta persona. Estaba en total soledad y a ella, por ser como era, no le pareció correcto que muriese solo, sin nadie alrededor, por lo que ella decide quedarse en esos últimos momentos, si es que tenía que partir, y si no, para al menos evitar que sufra, o al menos ayudar si es que tendría que sobrevivir. Así que ella estaba acompañando a esta persona en su posible tránsito hacia la otra vida. Ella cuenta que se quedó a su lado toda la noche y ella intentaba reconfortarlo con su presencia, aunque él estaba inconsciente. Él le hablaba y lo tocaba. Esto es algo, entre paréntesis, muy importante, porque cada vez hay más datos que demuestran que personas que están absolutamente inconscientes, por ejemplo en un coma profundo, puede llegar a darse que al volver estas personas hayan tenido pequeños momentos de lucidez. Por lo tanto, hablarles a estas personas que están en esa situación muchas veces ayuda mucho, y no hay que dejarlas solas a su suerte, sino que hay que acompañarlas y hablarles aun cuando en teoría no podrían estar escuchando. Esto siempre es muy bueno. Siguiendo, ella comenta que, aunque él estaba inconsciente, le hablaba, lo tocaba, quería que sintiera que no se encontraba en soledad. Así que Teresa estuvo unas 8 horas hasta que se quedó dormida, como es natural, siendo aproximadamente las 3 de la madrugada, y sujetándolo. Ella comenta que prácticamente se había recostado sobre él desde la silla para que sintiera que había alguien allí con él. Lo importante para ella es que sintiera que había alguien, que no estaba solo en ese momento tan crucial. Ella comentaría que en realidad por esa situación no pudo dormir, durmió solamente unos minutos, pero en el transcurso del tiempo ella comenta que repentinamente, espontáneamente, como suele ocurrir en este tipo de casos, de una forma repentina, ella comienza a ver lo que sigue. Primeramente ella ve un túnel, el típico túnel que se ve en este tipo de experiencias cercanas a la muerte habituales, que comentarían quienes vuelven, y luego de este túnel ella comienza a ver un cielo cubierto de nubes de colores con tonalidades rosadas. Era como si las nubes fueran las paredes del túnel. Este túnel estaba formado por esta especie de nubes de color rosada, a través de las cuales se veía un cielo de color celeste. Era todo muy etéreo, muy sutil, no era algo material en la forma tradicional en la cual nos referiríamos a la materia. Era todo de tonalidades pastel, pero a la vez eran como brillantes. Era todo como de matices luminosos, se veían haces de luz de diferentes tonalidades. Ella comenta una particularidad muy importante, que ella el túnel lo ve desde el frente, no tradicionalmente como lo viviría una persona que está en el túnel para traspasarlo, sino que lo vería desde el otro lado. Comentaría que se encontraba flotando, o eso es lo que ella en ese momento percibía. Ella estaba al otro lado del túnel y sobre el túnel, por lo tanto ella decía que lo único que percibía era esa imagen de un túnel. Esa era la sensación que ella tenía, de que estaba flotando sobre este túnel y no veía nada más que eso y lo antes descrito. La sensación que la embargaba, como es normal también en todas estas experiencias, era de un amor absoluto,
mucho amor y mucha paz. Es lo determinante en estos casos. Un amor, una comprensión, un sentimiento de familiaridad con lo que se está viviendo, un sentimiento básicamente de calidez y de amor profundo y de una naturaleza muy espiritual que trasciende los límites normales humanos. Ella cuenta que es algo muy grande, muy difícil de describir esto, y que las palabras no abarcan el significado que ella quisiera darle a ese concepto de amor y de paz. Hablando de sus otros sentidos, ella oía y oía una especie de música que ella define como algo celestial, que no sería concretamente música tal como la entendemos, era como sonidos que había al fondo, un sonido de fondo que a ella le representa como si estuvieran generados por una especie de mecanismo al moverse, un sonido con cierta cadencia y con cierta repetición, pero que a la vez le resonaría como si fuera una especie de coro. Ella puede percibir matices corales y de eco, incluso como con cierto eco, y aclara que estas explicaciones no son exactas porque no tiene cómo explicarlo de otra forma, es algo que trasciende los límites materiales. Pero ella aclara ese punto de que no era música en sí misma, era un sonido de fondo armonioso y que irradiaba de todas partes y que era algo muy agradable, muy bello y que estaba en todas partes en ese escenario espiritual. Ella también comenta, por ejemplo, que si alguna vez alguien ha oído el sonido del universo según los científicos, es algo así pero bellísimo, comentaría ella en sus propias palabras. Se está refiriendo a estas grabaciones que hay de sonidos que generaría el universo, que debería agregar que aunque están bastante desnaturalizadas y modificadas, pueden dar una idea de ciertos sonidos que tal vez el ser humano en su campo de audición no podría abarcar, pero que están adaptados para entender lo que serían esos sonidos si uno los pudiera escuchar. Bueno, ella compara su experiencia auditiva con ese tipo de sonidos, pero aclarando que hay cierta distancia porque hay cosas que no puede transmitir verbalmente. Entonces ella diría que todo eso que estaba viendo le representó, pensó como que se parecería a lo que se describiría como el cielo de los creyentes, y ella, siendo una persona sensible pero con formación médica, le resultó algo como ridículo. Ella se rió en ese nivel espiritual por la ridiculez que estaba pensando. Sin embargo, ella estaba viviendo eso, pero sí que era algo muy, muy hermoso. El túnel a lo lejos se abría, pero ella flotaba ahí y no avanzaba. Ella no se movía de la zona en la cual tenía esta perspectiva, y describe de forma comprensible que ella parecería que estuviera como cerca de la puerta, de esa puerta de donde terminaba este túnel. Así que ella simplemente quería quedarse allí. Era algo que le resultaba algo hermoso, muy profundo, pero que sabía ella también internamente que no podía quedarse ahí. Y pensó en determinado punto, esto es que el paciente ha muerto. Eso hizo que ella abriera los ojos y saliera de esta experiencia, porque comprendió que era que el paciente seguramente habría muerto y ella lo estaba acompañando, ya no solamente en un nivel físico, sino que en un nivel espiritual. Se encontró llorando y no se había dado cuenta de este hecho. Claro, emocionalmente el cuerpo mismo estaba manifestando esa sensación que tenía ella interiormente, y eran lágrimas de tristeza por esta persona que se estaba yendo, pero al mismo tiempo estaba feliz por lo que había visto y por lo que significaba aquello. Así que ella abrió sus ojos y le tomó sus constantes vitales para corroborar, como es esperable, que la persona había fallecido en ese lapso.
Ella comenta que piensa que en esos minutos que tuvo esa especie de sueño, visión o como quiera llamársele, porque es una mujer que si bien lo sintió y lo vivió, su mente la lleva a pensarlo de esta forma, que tampoco es algo malo, es algo positivo. Hay que ver las cosas de una forma objetiva, pero también con una mente y un espíritu totalmente abiertos, porque si no dejaremos muchas cosas fuera y simplemente es por desconocimiento, porque obviamente estas cosas no se tocan en la universidad. Ella comentaría que a pesar de que tiene esas ideas, para ella fue algo totalmente vívido y totalmente real. Ella comenta que si bien no es su primera vez que tiene experiencias con su propia sensibilidad, jamás habría imaginado ni pensaba que algo así podría llegar a ocurrirle, de tener a ese nivel una visión, una vivencia tan profunda. Y también pensaba que eso del cielo no sería ni remotamente así, y para ella era algo que lo daba ya por sobreentendido. Y ella comenta, demostrando también su mentalidad analítica, que si hubiera sido algo psicológico, ella seguramente su imaginación hubiera creado algo totalmente diferente. Ella no esperaba ver esa clase de cosas. Ella cuenta también que que se atreve a contar esto porque para ella, que es una persona muy analítica, muy pragmática, no cerrada, pero sí de naturaleza cerebral y analítica, a ella todo esto le ha producido muchísima curiosidad, como es lógico, y le parece cuanto menos algo muy curioso. Así que muy bien, hasta aquí entonces esta experiencia tan profunda, tan interesante y a nivel interior tan rica, tan enriquecedora. Este tipo de cosas tenemos que entender que son muy frecuentes, mucho más de lo que la mayoría cree, y en el entorno hospitalario suelen encontrarse cada tanto este tipo de experiencias, ya sea entre familiares, como también entre, por ejemplo, paciente y médico o enfermeras, o incluso con personas entre las que se crea un vínculo en el mismo hospital al ser ingresados, y múltiples casos similares. Obviamente no van a ser difundidos, pero se pueden encontrar testimonios como estos. No nos debería sorprender entonces, quién sabe, que alguna vez, ¿por qué no?, vivamos algo similar nosotros mismos. Así que, como siempre, me despido. Quiero agradecerte que hayas estado allí compartiendo esto que hemos visto hoy. Recordarte que con tu simple suscripción, que es absolutamente gratis y es solo un clic, y también dando un me gusta en el video, puedes ayudar a difundir estos testimonios tan importantes que tanto bien pueden hacer con aquellos que tal vez no conocen que estas cosas ocurren, y más de lo que se difunde, y a muchos el conocer esta realidad puede cambiarles la vida literalmente. También quiero recordarte antes de despedirme que tienes la posibilidad de comentar algo si quieres compartir tus pensamientos, y esto hace que no solo seamos espectadores, sino que podamos entablar, si lo deseamos, claro, un intercambio con las demás personas que también están aquí. Así que espero que estés muy bien y hasta muy pronto. Un abrazo.